La Fundación Club de la Libertad es una organización dedicada a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso a través de la realización de homenajes a personalidades e hitos históricos que han contribuido al desarrollo de esta corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación ha organizado más de 200 homenajes, con una frecuencia de alrededor de 50 por año. La Fundación cuenta con el apoyo y la colaboración de otras entidades afines, como la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, que comparten su visión y misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. Para darle un poco de contexto al evento, en los anales de la historia venezolana, Leopoldo López emerge como un faro de esperanza y un defensor incansable de la democracia y los derechos humanos. Desde su nacimiento en 1971 en Caracas, su destino estaría marcado por el servicio público y el compromiso con su nación. López, economista de formación y líder nato, se embarcó en una travesía intelectual que lo llevó a estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde cultivó sus ideales y adquirió las herramientas para forjar un camino hacia un futuro mejor para su querida Venezuela. Se alzó como una figura prominente en la arena política venezolana, desafiando audazmente la corriente del autoritarismo y la opresión que azotaba a su patria bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sin embargo, su camino hacia la libertad estuvo marcado por la adversidad. En 2014 fue encarcelado injustamente por el régimen de Maduro, convirtiéndose en un prisionero político y un símbolo de la lucha por la democracia en Venezuela. El legado de Leopoldo López va más allá de las fronteras de Venezuela. Ha sido reconocido y aclamado a nivel internacional como un héroe de la libertad, recibiendo el apoyo de líderes mundiales y de la diáspora venezolana, quienes se unen en un coro de solidaridad en su nombre. Hoy, al rendirle su debido homenaje, recordamos su sacrificio, su coraje y su dedicación a la causa de la libertad. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles al siguiente disertante. Carlos Moratorio es abogado, director de la Fundación Club de la Libertad. Mientras el disertante va exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, el orador tendrá 25 minutos. Damos lugar entonces a la presentación de Carlos. Muy buenas tardes a todos los que han tenido la gentileza de este sábado por la tarde acompañarnos en el Club de la Libertad en los homenajes de los días sábados. Le agradezco al presentador la prolijidad con la que ha hecho el resumen de la vida, del sacrificio y de lo que representó Leopoldo López en la vida reciente de la no democracia venezolana, y el esfuerzo y el sacrificio. Leopoldo López es un verdadero mártir de la tiranía chavista en Venezuela. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, y además de tratar de explicar, vamos a tratar de darle un sentido para que su vida, su sacrificio y lo que él ha planteado a su pueblo sirva no solamente para ejemplo de Venezuela, sino que sirva para ejemplo de todo el continente. La primera cosa que quiero comentar es que hay una coincidencia que me ha sorprendido muchísimo, pero no hay casualidades, sino que hay causalidades, como se dice habitualmente. Y la primera cuestión es que el día que Leopoldo López se presenta ante una justicia que él sabe que es arbitraria, se presenta porque lo requiere el régimen, el chavismo, para meterlo preso.
en lugar de escapar del país, en lugar de buscar un exilio dorado, fue el día 18 de febrero de 2014. 18 de febrero del 2014. Y el Club de la Libertad, nuestra entidad, se inauguró, se presentó a la sociedad, se fundó un día después, hace 10 años, el 19 de febrero del 2014. Qué coincidencia, en el momento que se oscurecía de una manera terminante las últimas ilusiones en una democracia en Venezuela, el Club de la Libertad, que veía, al que tengo el honor de pertenecer, que veía la amenaza que recibíamos en aquellos momentos y la cercanía de nuestro gobierno con el régimen chavista, intentábamos hacer esta nueva idea y esta nueva entidad que es el Club de la Libertad. Estos 10 años que nosotros hemos progresado, que hemos tratado una y otra vez de salir del autoritarismo y del populismo, estos 10 años representaron en su mayoría un gran martirio para Leopoldo López. ¿Qué es Venezuela? ¿Y qué es Venezuela como entidad, además de un país y de un país hermano, como entidad estratégica y económica y políticamente en América? Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Casi el 100% del petróleo, del combustible que usó Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial era provisto por Venezuela, para que veamos la entidad de este país. En 1958, la historia reciente, termina la dictadura de Pérez Jiménez, un dictador que era casualmente o causalmente un gran amigo de Perón, y llega con una reforma política importante, un sistema bipartidario en Venezuela de la socialcristianismo y de la socialdemocracia. Ese sistema le brinda una gran estabilidad política a partir de 1958 y hasta la década del 90, le brinda una gran estabilidad política a Venezuela, unido al impresionante venta de petróleo al mundo y siendo Venezuela una potencia petrolera, la convierte en uno de los países con el mayor ingreso per cápita de todo el continente. Las cosas fueron estupendamente bien desde el 1958 hasta 1982-83, donde empieza lo que fue para Latinoamérica la década perdida por los temas de la deuda externa, por los temas de la caída del precio del petróleo en el caso de venezolano, y que empieza con un gran estancamiento económico. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1989, se produce un hecho social inédito en Venezuela, que es el Caracazo, que es una revolución popular por el aumento de los precios de los transportes públicos y por el gran aumento del costo de vida para los ciudadanos venezolanos. Eso causó una erosión política muy importante al sistema y Carlos Andrés Pérez no puede terminar su segundo mandato. Luego viene, antes de que caiga Carlos Andrés Pérez por juicio político, el golpe de Chávez en 1992, siendo Chávez un joven oficial, caudillo militar, se rebela contra la democracia en Venezuela y marcha preso porque su golpe
no tiene éxito, no tiene el éxito necesario para derrocar a la democracia venezolana. Pero Rafael Caldera, que es el último de los presidentes de esta era bipartidaria, ya desgastada en la década del 90, lo indulta y lo deja con posibilidades de asumir si gana las elecciones de 1998. Y así es como el chavismo llega al poder con una cuestión, con una legitimidad de origen, una legitimidad popular de origen. Lo primero que hace el chavismo es modificar la Constitución, modificar el nombre de Venezuela, que se constituye en la República Venezolana la República Bolivariana de Venezuela, y se utiliza la figura de Bolívar con fines partidarios, con fines sectarios, y comienza toda una etapa de reformas políticas que van destruyendo lo que nosotros podríamos considerar las bases republicanas de un Estado. Se elimina la libertad de prensa, se cierran canales como Radio Caracas Televisión, se estatiza toda la mayor cantidad posible de la actividad económica, pierde profesionalidad y se utiliza políticamente una de las grandes empresas petroleras del mundo, que es PDVSA, y por sobre todas las cosas se adueña del núcleo del Estado y de la inteligencia del Estado, convirtiéndolo en un Estado parapolicial. Chávez lo realiza de la mano de su amistad con Fidel Castro y de la inclusión en el centro del poder estatal de Venezuela de toda la inteligencia cubana, esa inteligencia cubana férrea, esa inteligencia cubana bien instruida por la Alemania Oriental y por la repúblicas socialistas soviéticas, donde el individuo no tiene más libertades y es nada más y nada menos que alguien controlado y manipulado por el Estado. En el 2013 todo esto se logra sin mayores inconvenientes en la primera época, porque en el año 2004 el petróleo pasa de costar, luego de unos años de precios bajos, pasa de costar $15 a $150. Es decir, que el desmantelamiento del Estado republicano de Venezuela viene acompañado de un gran alud de aumento del dinero de las materias primas, algo que también pasó en la Argentina y que no se ve reflejado por la cuestión del petróleo, sino por las materias primas, que también tuvo el kirchnerismo en esa época, con una gran entrada de dinero fácil, por decirlo así, para la Argentina. La frase que quedó para la historia por parte de Chávez, una frase muy triste, muy lamentable, pero que marcó toda una década, es la frase de exprópiese, exprópiese. En el 2013 fallece Chávez, que ya lo había dejado a cargo del país y que había ganado unas elecciones amañadas a el presidente Maduro. Y bueno, entonces de esta manera, con unas elecciones amañadas, con un sistema que empezaba a mostrar todas las consecuencias no deseadas del populismo, y con un sistema que había conculcado las libertades individuales, es que llegamos al 2014, llegamos a febrero del 2014, con un operativo que hace, con un gran apoyo popular, que hace la oposición venezolana. Ese operativo fue comandado por dos grandes figuras de la oposición venezolana, dos grandes demócratas de América, que son Leopoldo López y María Corina Machado.
Eso que se llamó La Salida tuvo una serie de episodios, todos con el apoyo de la ciudadanía, todos con el mensaje de López y de Machado de un llamado a la paz, pero al mismo tiempo de una confrontación con un Estado que había dejado de ser una república, que había dejado de ser un Estado democrático. Es así que una de las grandes marchas se realiza el 12 de febrero del 2014. En esa marcha, Leopoldo López, que había sido exalcalde de Chacao durante 8 años con una gestión estupenda y que había sido inhabilitado por los organismos que dependían de Chávez para una reelección o para presentarse como él quería para la candidatura de alcalde de la Gran Caracas, y que esa inhabilitación ya había tenido respuesta contraria por parte de los organismos americanos que habían dicho que era arbitraria y fuera de toda legalidad. Decíamos, Leopoldo López encabeza esa gran marcha multitudinaria. Y en esa gran marcha multitudinaria, encabezada por su partido, pero en alianza con todos los sectores opositores y que se realiza en 38 ciudades del país, mueren 3 asistentes a la marcha. Los 3 asistentes a la marcha son Basil da Costa, que es un joven carpintero, que se considera, después de las investigaciones, que ha sido asesinado por el SEBIN. El SEBIN era el servicio de seguridad chavista que controla el Estado, que controla los sectores más oscuros del Estado, con influencia y gerenciamiento cubano. Robert Redman, que era un muchacho que practicaba aviación, estaba cursando para ser piloto, de 31 años, también por el SEBIN, y Juancho Montoya, que era una persona que era un importante dirigente de base del chavismo, que él, aprovechando la gran reunión, estamos hablando de cientos de miles de personas, es eliminado por otro dirigente chavista que aprovecha el desorden y la confusión para eliminarlo, y que, gracias a Dios, para lo que estamos comentando, sale en las cámaras de televisión quién es su verdadero asesino, que es otro chavista, también dirigente de base de este movimiento antidemocrático, que estaba cooptando el Estado. Se ha hablado de Leopoldo López, de la preparación de Leopoldo López. Leopoldo López era un líder natural, una persona que tenía un gran espíritu social, era un dirigente que junto a María Corina Machado eran los grandes dirigentes que se presentaban para el futuro de Venezuela, seguramente con mucho éxito, ante un Maduro que estaba puesto a dedo por Chávez, que obviamente no tenía la capacidad que que se puede observar en López o en Corina Machado. Maduro apoyado por otra figura negra de lo que luego se ha denominado el narcoestado venezolano, que es Diosdado Cabello. Y estas personas intentan empezar a motivar a todo el pueblo, a toda la ciudadanía venezolana, para terminar con el chavismo. El chavismo decide que eso no va a ocurrir, y ahí viene la desgracia del pueblo venezolano, pero también la desgracia de dirigentes como Leopoldo López. En el 2011, Leopoldo López ya había, ante la posibilidad de que hubiera un recambio, junto a Corina Machado, habían apoyado a Enrique Capriles.
Luego, con la evolución, lamentablemente, ante una dictadura Enrique Capriles, vamos a observar que tiene una serie de actitudes ambiguas, lamentablemente, como ha pasado con muchos dirigentes en Venezuela, que a veces para salvar su vida, a veces para poder seguir viviendo en Venezuela, arrían las banderas que originalmente quieren llevar adelante. ¿Qué hace el gobierno autoritario de Maduro? A través de los fiscales, ya no estamos hablando, ya no hay división de poderes, ya no hay una justicia independiente. ¿Qué hacen a través de los fiscales? Le endilgan a Leopoldo López la comisión de varios delitos. Instigación a cometer crímenes, supuestamente sobre la base de lo que había sido su discurso, intimidación pública, daños a la propiedad pública, homicidio, incitación a disturbios y terrorismo. Toda esta parafernalia jurídica la presentan junto con la cadena mediática que tiene el chavismo, que además prácticamente no tiene en ese momento, y menos en la actualidad, medios independientes para contrarrestar la opinión del Estado, junto con una campaña mediática, le endilgan todos estos delitos a la actuación de Leopoldo López. ¿Qué hace Leopoldo López? Leopoldo López tiene dos posibilidades: permanecer en la clandestinidad, que iba a ser por un corto tiempo hasta que lo descubrieran, tomar un avión que el mismo régimen le ofreció, porque el régimen lo que quería era sacárselo de encima para que no fuera una amenaza política, o presentarse ante la justicia e ir preso hasta que llegara un juicio de con un dudoso fallo, como vamos a ver más adelante. Dice Leopoldo López, le dice en una nota a su mujer, que ya vamos a ver porque este es un homenaje a Leopoldo López, pero también tendría que ser un homenaje a su mujer, a Lilian Tintori, que fue una mujer estupenda, que lo ayudó muchísimo en este decenio tan trágico para ellos. Quieren nuestra piel, dice Leopoldo López. Quieren sacarnos de la política como sea. Nos quieren muertos para la vida pública. Dice Leopoldo López, en las reflexiones que va marcando más adelante: nuestro error fue que no les creímos capaces de saltarse todas las reglas y de retrotraer la ley, de retorcer la ley como lo han hecho. Si la gente buena, honesta y preparada, dice López, no se mete en la política, se la dejamos a los peores. Si algo caracteriza la democracia, dice López, es precisamente la libertad para criticar al gobernante. Es que un sistema que plantea la renovación, la alternabilidad, el cambio, eso para él significa la democracia. Y él considera que la única forma de llevarlo adelante es quedándose en Venezuela, presentándose ante las autoridades y yendo preso, para cumplir con su rol de una oposición perseguida, no una oposición que escape. Pero ya vamos a ver que lo va a pagar muy caro. Dice Leopoldo López, antes de ser líder político hay que ser líder social. El día de hoy, dice cuando se presenta, me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la ley y la Constitución.
A los jóvenes a los que protestan les pido mantengamos firmeza en la no violencia, organización y disciplina. Esto último ya lo dice desde el presidio de Ramo Verde, un presidio en donde por más de 3 años fue sometido a todo tipo de vejámenes, todo tipo de tortura psicológica y todo tipo de destrato con el objeto de quebrar su voluntad. ¿Qué hizo o qué vemos o qué se ve que hizo el chavismo en Venezuela? 1/3 de la población ha abandonado el país, casi 8 millones de venezolanos en estos 20 años de chavismo. 200.000 están declarados aquí en la Argentina. Y aquí quiero hacer una especial mención, porque no muchas veces uno está orgulloso de su país. Pero en este caso quiero estar orgulloso de lo que fue la política de la Argentina y especialmente la política del presidente Macri en su momento, de recibir a los venezolanos. Y hoy tenemos toda una colonia de ciudadanos venezolanos que viven en la Argentina, trabajando, saliendo adelante y ayudando a la recuperación y a la evolución de la Argentina. Eso me llena de orgullo y desde el Club de la Libertad no quería pasarlo por alto. Este desplazamiento de 8 millones de personas en 20 años de chavismo representa el mayor desplazamiento del mundo sin ser provocado por una guerra. Es decir, no hay en los análisis, en los anales de la historia, un desplazamiento de población tan alto que no fuera provocado por una guerra. Decimos que el búnker de la inteligencia venezolana está cooptado por Rusia y operativamente por Cuba. Todo este búnker, que es un búnker tecnológico y un búnker de un Estado represor, de un Estado que podríamos denominarlo gran hermano porque incide y controla y manipula la vida de la gente, tiene su sede en el fuerte Tiuna y en el Helicoide, que es el lugar, la mayor mega celda de prisioneros políticos que queda en el centro de Caracas y que ha sido denunciada por las torturas, los vejámenes y la forma en que se ha tratado a los presos políticos que allí se han destinado. Cuando le preguntan a Leopoldo López, avanzado la década del 2010-2020, ¿por qué sigue el chavismo en el poder de la mano de Maduro y de Diosdado Cabello? López dice, Maduro sigue en el poder por el apoyo que recibe de Rusia en el ámbito militar, de China en el ámbito financiero, de Irán en lo referente a todo lo que tiene que ver con la importación y apoyo de la cuestión de la minería, del petróleo, de Cuba en la central de inteligencia y de Turquía en el tráfico de oro y minería. Es decir, que según el análisis que hacen muchos, pero que hace Leopoldo López como dirigente de lo que está pasando en Venezuela, es considerar a Venezuela y al régimen de Maduro inserto en todo un esquema de poder mundial, porque si no, ya no estaría ese régimen en el poder. Maduro es parte de un engranaje mundial mucho más grande que el propio Maduro. Y esa es una cosa que los argentinos, y sobre todo los que defendemos la libertad y la república, tenemos bien presente.
Maduro es la pata de China, la pata de Rusia, la pata de Cuba en nuestra región. Yo no quería pasar por alto lo que fue la vida, el apoyo de Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, una mujer estupenda, bella, eran un matrimonio joven que tenía toda la vida por delante, tienen 3 hijos. Cuando él cae en la prisión, para estar muchos años de prisión, porque ya vamos a ver que luego fue condenado por un mendaz tribunal dirigido sin ningún razonamiento de justicia, Lilian Tintori recorre el mundo, prepara toda una organización para apoyar la salida de los presos políticos de Venezuela, recorre España, recorre la Unión Europea, recorre Estados Unidos, recorre todos los países de América, estuvo en la Argentina, todo invocando y mostrando lo que sufría su marido y todos los presos políticos venezolanos. Hasta se encadena en el Vaticano, aunque el Papa no la recibe, y es una de sus, en ese momento no la recibe, y es uno de sus grandes, se siente sumamente defraudado, porque tanto ella como Leopoldo López son sumamente creyentes y consideraban que el Papa Francisco debía tener otro tipo de actitud, otro tipo de prontitud ante lo que estaba pasando en Venezuela. La vida sin ti no es vida, le dice a Leopoldo López. Lo mantiene, lo acompaña, rodea la cárcel de Ramo Verde y se comunican a los gritos. Lilian Tintori fue un verdadero apoyo para Leopoldo López en la cárcel y soportó todo tipo de vejámenes. Este libro, que se los quiero recomendar, de Javier Moro, Nos quieren muertos, trata todo el encarcelamiento de Leopoldo López y toda esta evolución de este gran personaje de la política venezolana y ya a esta altura del libertarismo en el mundo. Y aquí cuentan los vejámenes a los que fue sometida. Me van a entender las mujeres que me escuchan. Fue vejada en las revisiones para entrar a visitar a su marido. Tenía cámaras donde le grababan los momentos íntimos que ella tenía cuando se encontraba con su marido en lugares, acá dice cochambrosos, en lugares asquerosos, donde podía reunirse con su marido y llevarle a sus hijos. Lo que fue difamada, el régimen chavista ha dicho de todo de ella y ha repetido una y otra vez las más grandes difamaciones sobre su vida privada y sobre su personalidad. Para ella va también este homenaje, Lilian Tintori. Bueno, ¿qué era la cárcel de Ramo Verde? La cárcel de Ramo Verde, a la que mandaron a Leopoldo López, era un desastre. Era un lugar para martirizarlo, para quebrarle la voluntad. Estaba encarcelado en lugares que no podía tener contacto con nadie. Por cuestiones de delicadeza, no voy a explicar qué le ponían en la comida o qué le tiraban por la ventana, todo tipo de vejaciones que recibió Leopoldo López, todo tipo de tortura, desde ponerle determinada luz para que no pudiera dormir, hasta dejarlo a oscuras. Hablamos ya de las cámaras para vigilancia, todo tipo de privaciones.
Y todo eso acompañado de campañas mediáticas. Las campañas mediáticas en Venezuela son muy fuertes porque prácticamente no hay medios de oposición. Por lo tanto, el que está encarcelado no solamente está encarcelado con todo tipo de vejámenes, sino que al mismo tiempo siente como es difamado ante todo el público por parte de las cadenas estatales que reproducían todo tipo de insultos y de mentiras sobre él, sobre sus opiniones y sobre lo que él podía comunicarse con su pueblo. Y él se había quedado en Venezuela justamente para proseguir esa lucha, por lo tanto la tortura para él era doble. Dijimos que el régimen venezolano, el régimen chavista, le ofrece salir del país. Él no quiere salir del país y entonces está más de 3 años en la prisión de Ramo Verde. Finalmente es sentenciado a 13 años, 5 meses y 7 días de prisión, que obviamente no va a cumplir en su totalidad porque llueven de todo el mundo presiones, porque empiezan todos los organismos internacionales a darse cuenta de lo que está pasando con López. Es una barbaridad. El 8 de julio del 2017, es decir, 3 años después, cambian el régimen de casa por cárcel y lo mandan a la casa. Pero lo mandan a la casa engrillado. Sí, engrillado, no con algo en los pies para seguir el lugar donde está, no, sino directamente engrillado. Y el 30 de abril de 2019, cuando se revela junto a una parte del ejército y al presidente encargado, que era Juan Guaidó, Guaidó es el segundo de él en el partido y es el que gana, es el que en el 2018 gana las elecciones y la Asamblea de Venezuela lo instituye como presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Asamblea, y como declaran ilegítimo la Asamblea declara ilegítimo el gobierno de Maduro, le encarga ser el presidente a cargo del Poder Ejecutivo, cosa que por la fuerza Maduro nunca se lo permitió. Y cuando existieron, esto es bastante complicado de explicar, cuando existieron el régimen de Maduro en poder de las armas y la Asamblea a cargo de Juan Guaidó, que lo había destituido a Maduro. Esos dos poderes que confluían en Venezuela y que los Estados Unidos y varios países del mundo declararon el reconocimiento a la autoridad de Juan Guaidó. Muy bien. Finalmente, ese levantamiento no funciona por la importancia del ejército en el régimen chavista. El régimen chavista es mantenido esencialmente por la cúpula del ejército. Y entonces allí se tiene que refugiar en la embajada española durante un año y en el año 2020 finalmente huye clandestinamente, nadando, llega hasta la frontera de Colombia, cruza el río prácticamente nadando y huye a Colombia y luego a España, porque la posibilidad de seguir o que lo volvieran a encarcelar en Ramo Verde era tremendo para su salud, que ya se encontraba algo quebrantada, pese al esfuerzo y a la voluntad de Leopoldo López. Yo quiero contarles una cosa y voy apurando la marcha para no ser demasiado plomo. El manejo que hacían de la justicia en Venezuela y por qué los jueces estaban todos manipulados y hacían lo que quería
el régimen de Maduro. Hay un caso, y esto también sirva de homenaje, hay un caso que se llama el efecto Afiuni. Hubo una jueza que se llamó María Lourdes Afiuni. Chávez, en vida de Chávez, le ordena que encarcele y sentencie un empresario muy importante, porque la clave de la cúpula chavista era quedarse con las empresas de muchos de los empresarios venezolanos. Ella se niega y además luego se opone al encarcelamiento de López. El gobierno pide 30 años de prisión para ella, jueza María Lourdes Afiuni, y sin sentencia es enviada a la cárcel femenina del INOF, del Instituto INOF, y la ponen en la misma celda de las presas que ella había sentenciado en su momento, con la decisión del Estado venezolano de que las presas hicieran justicia con la jueza Afiuni. Y así fue. La jueza Afiuni recibió todo tipo de vejámenes sexuales en su propiedad, en su cuerpo, en su integridad moral, durante el tiempo que estuvo en esta cárcel, hasta que los organismos de derechos humanos lograron exigirle al gobierno venezolano que la pusieran en una celda aislada para que no tuviera el castigo de las presas comunes a las cuales ella había enviado a prisión. Esto, que se llamó el efecto Afiuni, fue uno de los elementos que caracterizó al régimen de Maduro para disciplinar a los jueces. Y todos los jueces que dicen lo que realmente piensan sobre el régimen de Maduro es porque ya han huido a Estados Unidos, a España, a Brasil, han huido de Venezuela. Entonces allí, cuando huyen, los jueces y fiscales cuentan la verdad sobre el régimen y cuentan lo engañoso que era todo el sistema, todo el proceso judicial, que recibía todo tipo de presiones para fallar de acuerdo a lo que los militares chavistas determinaban. Dijimos que Leopoldo López llega a escapar en el 2020, reside en Madrid, tiene algunos problemas, como problemas en la vista, justamente por la forma que fue maltratado en la cárcel de Ramo Verde. Es consciente de que ahora él debe colaborar con Venezuela, pero en un segundo plano, y respaldó la postulación de María Corina Machado para estas próximas elecciones. María Corina Machado es proscripta y en este momento tuvieron que buscar otro candidato porque el régimen no dejó que se presente a las elecciones. No hay elecciones libres en Venezuela. Dijimos que Leopoldo López vive en Madrid y es el organizador del World Liberty Congress, que está destinado a apoyar a los presos políticos en todo el mundo, a acercar todo ese tipo de realidades a la ONU y a la Unión Europea, y es un observatorio mundial de la libertad y democracia. Esta entidad es un movimiento y alianza de luchadores por la libertad de movimientos a favor de la democracia en países autocráticos. Su primera reunión fue en Vilna, en 2022, con 180 líderes de 44 países. El 28 de julio hay elecciones en Venezuela, amañadas, manipuladas, sin que María Corina Machado, apoyada por toda la oposición, pueda presentarse. Han conseguido poner otro candidato, pero ya es el reemplazo del reemplazo del reemplazo, porque todos los importantes candidatos están presos
están torturados, están exilados. Todo es un desbarajuste manipulado por el movimiento chavista. Y siguen teniendo el chavismo falsos, porque no puedo decir más que falsos y mendaces, apoyos, no solamente de China, no solamente de Irán, no solamente de Rusia, sino que gente como Enrique Capriles, que le decía a López que bajara el tono de sus críticas, o como el presidente Zapatero de España, que una y otra vez legitimó las elecciones amañadas del chavismo, frente a otras posturas mucho más dignas como las del presidente Rajoy o del expresidente Felipe González, que tuvieron siempre en cuenta, o del presidente Macri de Argentina, que tuvieron siempre claramente qué es lo que estaba pasando en Venezuela. Continuamente asistimos a la comisión mediadora de la comisión mediadora para llegar a los acuerdos para una transición pacífica en Venezuela, con un régimen que no quiere ninguna transmisión pacífica de nada, y es una farsa con lamentablemente algunos aliados occidentales. Y esto también hay que decirlo. Desde luego con el apoyo de, por ejemplo, ahora Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, o del Petro, el nuevo presidente de Colombia. Siempre avalado por alguien, cuando todos sabemos que no quieren ninguna solución de nada y evitan las elecciones libres en el país. Ya voy terminando. La OEA, a través de su secretario general, el uruguayo Almagro, un jurista muy importante, cuando estaba terminando los 1000 días del encarcelamiento de Leopoldo López, dijo: los 1000 días en prisión de Leopoldo López han herido a un continente entero. Significa que el hemisferio no está libre de arbitrariedades ni persecuciones políticas, que las batallas de nuestros héroes y libertadores no han terminado. Ha llegado la hora de liberar a Leopoldo. Y quiero terminar esta exposición, lamento que sea tan cruda y lamento que sea tan desilusionante, pero es la realidad. Quiero terminar esta exposición con una frase que le dijeron cuando le decían a Leopoldo López al principio por qué no escapaba, por qué no se iba de Venezuela, por qué no tomaba, él era un egresado de Harvard, por qué no vivía en el exterior tranquilamente y todo. Y él contestaba lo siguiente. Decía Leopoldo López: prefiero explicarle a mis hijos por qué estoy preso que explicarles por qué no tienen país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu brillante exposición. Recuerden que pueden ir dejando sus inquietudes en el chat para que, finalizada ya la exposición, podamos iniciar con la ronda de preguntas a los oradores. Allí hay una pregunta en el chat, Susana Cohen Arazzi, que dice: ¿cuáles considera usted son los motivos por los que el pueblo venezolano no pudo rebelarse mucho más? Si el control policial y militar de los ciudadanos es como en Cuba, que sobre 13 millones, 6 millones controlan a los otros, los hacen desaparecer, detener, matar. ¿Hay algo cultural en ese pueblo de cierto fatalismo para soportar más allá de los millones que emigraron? Muchas gracias. Bueno, indudablemente las respuestas son varias. La primera respuesta es que los 8 millones que están decididamente disconformes con el régimen, ya se fueron. Unos vinieron en avión,
Otros primero se fueron a Miami, luego se fueron a Argentina, otros se fueron caminando. Yo he estado en Perú, he estado en Chile, he estado en Ecuador, y en los 3 lugares me han servido mozos que me contaban que salieron caminando con sus hijitos, con su mujer, caminando del país, abandonando el país. Así que primero la emigración, repetimos, la mayor emigración de un país sin guerra, sin una guerra declarada. Indudablemente hay una guerra hacia el conjunto social del país por parte de una cúpula. Después hay gente que le interesa el nuevo sistema. ¿Cuáles son los inversores de Venezuela? No es que es todo estatal. Hay inversores privados. ¿De quién son las empresas venezolanas? ¿Cómo las consiguieron esas empresas? ¿Qué tienen que ver los nuevos empresarios venezolanos con el nuevo gobierno? ¿A cuánto compraron? ¿Han comprado a precio vil? ¿A cuánto se compra un departamento de alguien que abandona el país? En la época de la gente que abandonaba Chile, en el aeropuerto de Santiago de Chile, en el año 72 y 73, se remataban autos de la gente que huía del país. La gente que dejaba el país remataba autos a la 10ª parte de su valor, porque dejaba el país. ¿A cuánto han comprado las empresas esta nueva cúpula que domina Venezuela? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Quiénes son los nuevos inversores de Venezuela? ¿Qué pasa con el contrabando de oro del sur de Venezuela, con el saqueo medioambiental y de minería que hay en el sur de Venezuela? Es decir, que hay también intereses muy concretos de quienes están, más allá de las alianzas estratégicas de Rusia, de las alianzas estratégicas de Irán y de las posibles, seguramente, alianzas estratégicas de China. Y por otro lado, no hay justicia. Los fiscales y jueces, inclusive que cumplieron con las exigencias del chavismo, en algún momento tuvieron que huir. Y hay exfiscales y exjueces venezolanos en Colombia, en Estados Unidos y en España, y ellos han finalmente dado testimonio de lo que era la farsa de la justicia en Venezuela. Y después el régimen penitenciario. Hay suicidios no explicados, hay tortura. Expliqué el tema si a una jueza, a Fini, que expliqué el efecto Fini, la trataron como la trataron, imagínense a un ciudadano común. Es decir, que lo que ocurre en Venezuela directamente es una dictadura al más puro estilo maoísta o castrista. Y el centro de la inteligencia y de la política de inteligencia y represión está manejado desde el comienzo del chavismo por elementos cubanos. La inteligencia cubana, el sistema de persecución y manipulación del ciudadano de Cuba no es una cosa para menospreciar o subestimar. Hay un famoso libro que es Persona non grata, de Jorge Edwards, donde Jorge Edwards, Allende, él era funcionario de carrera, y Allende lo manda a reconstituir las relaciones instalarla nuevamente la embajada de Chile en La Habana. Y durante 6 meses Castro no lo recibe. Y finalmente, cuando a él lo van a mandar a otro destino, Castro lo recibe y le da un pormenorizado detalle de todo lo que él había hecho en sus 6 meses. Castro le cuenta todo lo que
Edwards había hecho, inclusive sus conversaciones más íntimas personales, durante sus 6 meses en la Embajada de Chile en La Habana. El sistema soviético o de la Stasi en Alemania Oriental o de Cuba, implantado ahora en Venezuela, está totalmente vigente. Bueno, no sigo porque si no la respuesta es muy larga. Muchas gracias, Carlos. Antes de finalizar, entonces quisiera invitar a nuestro orador a realizar un breve cierre o conclusión de ya lo conversado en este evento, ¿sí? Te damos un minuto, Carlos, para poder realizar el cierre correspondiente. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todos los que tienen un poco de paciencia en escucharme. Y yo lo que quiero decirles es que nosotros no vamos a tener un futuro de grandeza en nuestro continente si nuestro continente no está limpio de autoritarismos. No podemos ir hacia un futuro de repúblicas democráticas si tenemos aún los casos de Cuba, los casos de Venezuela o los casos de Nicaragua. Es muy inestable la situación política internacional si nosotros tenemos de vecinos a países hermanos que tienen este tipo de sistema corrupto, corrompido institucionalmente y totalitario. Por eso es tan importante recordar lo que hizo Leopoldo López. Pero pudieron con Leopoldo López. Casi se muere, y casi se muere en varias oportunidades por la forma en que lo trataron. Entonces, al mismo tiempo que hacemos el homenaje a Leopoldo López, que hablamos de su mujer que recorrió el mundo para liberar los presos políticos en Venezuela, al mismo tiempo que hablamos de la proscripción de María Corina Machado, sin ningún tipo de argumentación, sin ningún tipo de fundamento sólido, tenemos que hablar que debemos terminar con los regímenes totalitarios en nuestro continente, porque si no, tarde o temprano, nosotros vamos a tener algún coletazo de estos regímenes. Así que es algo muy importante para todo el continente y en nuestro caso para la Argentina en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu cierre. Ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestro orador invitado y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Carlos. Estimados amigos, les agradecemos por acompañarnos en este homenaje. Los invitamos a nuestro próximo evento que se realizará el sábado 4 de mayo a las 18 horas por esta misma plataforma, ocasión en la que rendiremos homenaje a la Constitución Nacional Argentina, la ley suprema del país, sancionada en 1853 y reformada en varias ocasiones, siendo la última en 1994. Los esperamos y que tengan todos muy buenas tardes.